Bien, el mensaje de hoy. Yo no sé si tendremos alguna vincha de más y si alguno me da una mano, pero mientras tanto me mantengo con el micrófono acá. Y el mensaje que venía preparando hoy, la verdad es que no lo quería hacer tanto con los sucesos que ya vinimos viendo en la obra y que el pastor estuvo predicando estos últimos domingos. A mí me gusta un poco la historia, un poco mucho. Vamos a ver 3 hechos históricos. Las Pascuas judías, en particular la primera Pascua, la muerte de Jesús, todo lo que estuvimos viendo acá con los chicos de teatro, y exactamente el 16 de abril del 2022. Estos 3 hechos vamos a ver. Y vamos a ver, yo les comento a ustedes, les venía diciendo, los judíos también están de celebración con las Pascuas. Ustedes saben que todo lo que aconteció, Jesús, su muerte, todo el sufrimiento, ocurrió en las Pascuas también. ¿Y ustedes creen que fue solo casualidad? O sea, Jesús fue a Jerusalén porque también él era judío y fue a celebrar las Pascuas. Yo les voy a decir una cosa, no fue casualidad que Jesús haya muerto en las fechas de Pascuas. Es más, vamos a leer varios versículos, les voy a invitar a leer en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, voy a leer un fragmento del último. Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Nos vamos a quedar con esto. Cristo, nuestra Pascua. Y yo venía diciendo, bueno, hice una pregunta y la respondí yo. ¿Fue casualidad que Jesús muriera en Pascuas, en época de Pascuas? No. La Biblia nos dice de que no fue casualidad. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Para entender eso, primero nos vamos a ir al primer hecho histórico, en cronología. La primera Pascua de los judíos. En Éxodo 12, lo vamos a leer ahora en un ratito, pero yo para darle un poquito de contexto, no sé si alguno escuchó las 10 plagas. Bien, Egipto, hace 3.400 años atrás. Caos. Ya habían ocurrido 9 plagas, de las cuales granizo, fuego, el mar se convirtió en sangre, plaga de langostas, ranas, mosquitos, todas calamidades para el pueblo egipcio. Imagínense esa situación, la verdad, sí, me gustaría que haya una representación tan buena como la obra de teatro, pero bueno, el presupuesto no nos alcanzó, así que les pido que nos sumerjamos en eso. Un caos. El pueblo de Egipto estaba sufriendo uno de los peores momentos de su historia. Y esto no era una cuestión de azar. Había una respuesta por qué Egipto estaba sufriendo esto. Y era que Jesús había hecho una promesa tiempo atrás. Le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob que sus hijos iban a heredar la tierra de Canaán, que iban a tener prosperidad. Ahora, 100 años después, su pueblo se encontraba esclavo, se encontraba en esclavitud total. El pueblo de Egipto sometía en esclavitud al pueblo de Dios. Pero Dios es un Dios fiel. Y Él había hecho una promesa. Y esa promesa se iba a cumplir en ese momento. Es por eso que, con ayuda de Moisés, Dios empieza a trazar todo su lineamiento para liberar a su pueblo. Y en todo eso empiezan a ocurrir todas las plagas. Ahora, ocurrió otra plaga más, la 10ª, más importante. Antes las otras 9 plagas, en su mayoría, solamente afectaron al pueblo egipcio. Al pueblo de Dios no le afectaron, muchos dicen que no le afectaron y otros quizás algo le habrán hecho, pero en su mayoría solamente fue destinado al pueblo egipcio. El pueblo de Dios no fue tocado por esas plagas. Pero ahora la 10ª tenía algo especial. Se podría decir que era la peor de todas, pero no solamente por eso, por intensidad, sino que iba a tocar a todo Egipto, sin importar si fueran egipcios o si fueran el pueblo de Dios.
Y ahora, ¿por qué si hasta ahora las otras plagas no habían tocado al pueblo de Israel? ¿Por qué ahora esta 10ª sí? Porque Dios, además de ser fiel, además de cumplir sus promesas, es santo y es justo. Y el pueblo de Dios, a pesar de ver el poder de Dios manifestado, cómo se estaba cumpliendo la promesa que se le habían hecho a sus antepasados, a pesar de todo eso, no estaba siendo ni fiel, ni santo, ni mucho menos justo, como Dios lo era. Si leemos Ezequiel, capítulo 20, versículos del 5 al 8, les puedo dar un panorama de todo lo que les estoy diciendo. Ezequiel 20, capítulo 5, dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que le alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Es increíble. Ustedes no saben, pero yo un montón de veces me puse un poquito más arriba que el pueblo de Israel, e incluso estuvimos viendo la representación acá y ahora nos vamos a la parte de la crucifixión de Jesús, cuando estaba Jesús con Pilato, estaban los fariseos, estaba todo el pueblo reunido que hacía semanas menos de una semana lo había alabado y le había dicho que era el rey. Lo estaba entregando y lo estaban rechazando. Y de todas las personas que estaban ahí, muchas seguramente habrán escuchado del poder de Jesús y la autoridad de la palabra que compartía. Muchos quizás vieron incluso milagros en vivo, pero en ese momento los rechazaron. El pueblo de Egipto los rechazó. Y siempre yo digo, bueno, qué loco, ¿no? Porque el pueblo de Egipto estaba viendo en vivo y en directo todo el poder de Dios manifestado a través de las plagas. El pueblo de Israel, 1400 años después, estaba viendo a Jesús en vivo y en directo. Y así todos lo rechazan. 2022. El pueblo de Dios, la iglesia. Y hablo por mí mismo, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros a veces nos ponemos en el lugar de, sí, nosotros somos fieles seguidores de Dios. ¿Cómo Pedro va a negar a Jesús si lo vio toda su vida? Y muchas veces he sido Pedro en mi vida, en ese momento particular. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y cumplimos las ordenanzas, como los fariseos, pero no hay amor en nuestra vida? Y yo siempre me ponía en ese papel y digo, qué loco, no puede ser que vean el poder de Dios y así todo lo rechazan. Bueno, 2022 nosotros nos cansamos de ver el poder de Dios y cómo Dios nos acompañó en nuestra vida y cómo estuvo con nosotros. Y yo lamentablemente tengo que decir que muchas veces como Pedro lo negué, muchas veces como los fariseos puse por delante la doctrina y no esparcí el amor de Dios. Y a veces nos ponemos en ese papel, ¿no? En el papel de, bueno, no, yo soy el pueblo de Dios, no soy los que lo rechazan. Volviendo atrás a la historia del pueblo de Egipto. Esta 10ª plaga, esta era la razón de la 10ª plaga.
mostrar la justicia de Dios, porque todos eran pecadores, tanto los egipcios como el pueblo de Israel, que a pesar de ver a Dios, a pesar de ver su poder, se entregaban a los falsos dioses de Egipto. Y salvo algo particular, algo especial, algo maravilloso, ellos iban a correr el mismo destino que el pueblo de Egipto, la muerte del hijo primogénito de cada persona. Vamos a leer, ahora sí, esto sí va a ser un poco más largo, así si me quieren acompañar, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes, y en el dintel de la casa donde lo coman. Comerán la casa esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñido a sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiestas al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Por qué leéis todo esto? Si quizá hay muchas cosas que, se le habló en su momento al pueblo de Israel. Hay toda una ordenanza acá de parte de Dios hacia su pueblo. Y tiene muchas razones Dios, incluso a veces ni siquiera nosotros podemos llegar a comprender su magnitud, pero uno de los grandes motivos por los cuales les daba toda esta enseñanza a su pueblo o estos decretos era para que recuerden. Como le habías dicho, el pueblo de Israel carecía de memoria, ¿no? Porque se olvidaba de Dios muy fácil, muy fácil. Se olvidaba de lo que había hecho por ellos. Entonces esto también era una forma de recordar y de celebrar en este momento lo que iba a acontecer, pero lo que futuros años iban a celebrar. ¿Y qué era eso? Ustedes saben que la Pascua significa Pesaj. Literalmente significa pasar de alto, pero figurativamente habla de la misericordia de Dios. Porque así como en ese momento el pueblo judío merecía un castigo al igual que el egipcio, así como el pueblo que rechazó a Jesús teniéndolo enfrente merecía un castigo, y así como nosotros que también somos pecadores como ellos, no somos menos que ellos, merecemos un castigo. Y Dios, siendo justo y santo, debiera impartir un castigo, muestra su misericordia. Elabora un plan. Y ese plan en ese momento era que ofrezcan un sacrificio, un cordero intachable, maduro, para que su sangre en sacrificio
pueda servir de salvación a esos primogénitos. No sé si ustedes ya lo van viendo, pero hay una relación con el sacrificio de Cristo, ¿no? No es casualidad que Jesús haya muerto en Pascua. Y ahora bien, el mensaje de Pascua es también que Dios es misericordioso. Acabamos de hablar de eso. El pueblo judío merecía un castigo, pero Dios ideó un plan para poder salvarlos. Esta salvación, que escuchamos tantas veces hablar, que muchas veces las apropiamos, pero a veces como que pensamos que, bueno, fue un momento en nuestra vida, aceptamos a Jesús y ya está. O esperamos un año para celebrar las Pascuas, para recordar todo lo que padeció Jesús. Y si bien tiene un buen motivo eso para poder recordarlo, nosotros nunca debemos olvidar lo que Dios hizo en nuestra vida. El pueblo judío, adorando esos falsos ídolos egipcios, uno puede decir ahora, bueno, le adoraban a un hombre mitad halcón, mitad persona, o mitad cocodrilo, mitad persona, y uno dice, bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. Ya está, es época del pasado. Pero a mi corta edad me doy cuenta de que no, seguimos adorando a los ídolos de Egipto. Seguimos adorando. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la seguridad proviene de tener más dinero, eso nos va a dar paz. A veces creemos que son personas, una familia. A veces creemos que nuestro trabajo, nuestro estudio nos va a dar algo de qué ser para el futuro. Y así esas cosas, esos ídolos, van quitando el lugar que realmente merece Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y esos son los ídolos de hoy. Pero Dios, en su misericordia, nos propone otro plan. Y ya no es la muerte de un cordero, ya no es la muerte de un animal, que en ese momento sirvió, pero era para ese momento en específico, sino ahora es la muerte de su Hijo. Esta sustitución, porque en realidad la Biblia dice que la paga del pecado, la paga de todo lo que hacemos mal nosotros, o las cosas que no hacemos y deberíamos hacer, la paga de eso es la muerte. Estaríamos todos muertos, creo, ¿no? Pero no, Dios muestra su misericordia. Y la muestra a través de lo que acabamos de ver hace un par de minutos, su Hijo. Él se entregó, Él era un cordero intachable, Él era Dios hecho hombre, se humilló y murió por aquellos que lo acompañaron hasta el final, como aquellos que lo rechazaron desde el primer minuto. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Ya está, fue un hecho. Pero no es así. Nosotros, como también el pueblo en su momento tuvo que hacer el sacrificio del animal y pintar las puertas de sus casas, nosotros también tenemos que hacer algo. Y es aceptar a Cristo. El sacrificio, el amor de Dios ya fue manifestado. Pero los beneficios de esa sustitución, de esa salvación, solamente se pueden aplicar a nuestras vidas si nosotros también lo aceptamos a Él. Si nosotros realmente entendemos que en nuestra historia no somos las personas que están todo el tiempo diciendo, sí, yo soy fiel a ti, Dios, yo nunca te voy a abandonar, sino entendiendo que nosotros somos pecadores también. Y que estamos también sujetos a caer, a olvidarnos de las cosas que hizo Dios en nuestra vida. Pero que Dios siempre, 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 a lo largo de toda la historia y hasta hoy y hasta todos los años que van a venir, siempre mostró su misericordia. Debemos mirar
el Cordero que fue traspasado por nosotros y abrazarlos por fe como nuestra única protección contra la justicia de Dios. La fe es el instrumento por el cual su sangre se aplica a todos nosotros. Si nosotros tocamos con fe humildemente, vamos a encontrar la respuesta de Dios. Y este mensaje que yo les quiero compartir hoy, primero es un mensaje que transformó mi vida y que seguramente transformó la vida de muchos de los que están acá. Yo no sé si también hay personas que por primera vez escuchan de lo que hizo Jesús, de todo lo que nos amó Dios. Pero quiero dejarlos con algo. Ninguno de los que estamos acá, ni ninguno que está fuera de acá, se merecía semejante precio que pagó Jesús. Pero es para todos. Es para todos. Y fue para Pedro, a pesar de negarlo. Fueron para los fariseos. Fueron para los idólatras. Incluso para Judas, pero bueno, él no llegó a entender el Evangelio, qué era el mensaje de Jesús. Y hoy 2022, en nuestra vida, no sé qué tan cerca o tan lejos estamos de Dios, pero lo que sí podemos saber que no importa dónde estemos, nosotros nos podemos adueñar de ese sacrificio y de esa bendición que es la salvación por sustitución. Algo que nos merecíamos nosotros se intercambió. Hermanos, vamos a orar, vamos a tener un minuto, vamos a realmente entender en qué momento nos encontramos nosotros y si hoy estamos alejados del Señor, si hoy nos sentimos inmerecedores de ese sacrificio o si hoy por primera vez estamos escuchando este mensaje, que podamos adueñarnos de esta misericordia de Dios. Papá que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por poder estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Pero principalmente hoy estamos reunidos acá, Señor, para recordar todo, Señor, lo que sufrió, todo lo que pasó Jesús, Señor, en ese momento, en ese plan que tú trazaste, Señor, para poder acercarnos más a ti. Nosotros estábamos alejados, nos merecíamos, Señor, ese castigo, esa condenación, pero tú nos querías cerca tuyo, Señor. Tú querías que la eternidad la pasemos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque te rechacemos, Señor, aunque vivamos una vida alejada de ti, siempre vamos a poder volver a ti, papá. Siempre, Señor, vamos a poder humillarnos, papá, y buscarte a ti. Señor, te quiero pedir por aquellas personas que hoy están escuchando por primera vez todo este gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Señor, tócale su corazón, incentívalos, papá, a buscarte a ti. Papá, nosotros entendemos que nosotros no podíamos ser nada, ni siquiera podemos con buenas obras llegar a estar más cerca tuyo. Es por eso que nosotros tenemos que aceptar, Señor, esta gran muestra de amor, esta inmensa muestra de amor que fue la entrega de tu Hijo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque sin merecernos, tú nos hiciste merecedores de tu amor, papá. Gracias, papá. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.